Bueno, vamos a entender la lógica, por las dudas les quede ahí alguna duda y cómo calculamos. Bienvenidos primero. Gracias por estar acá compartiendo este espacio. ¿Cómo calculamos la carta numerológica? El pentagrama original de la numerología tántrica es una cruz, una X, donde se ponen dos números, 1, 1, 1, 1, un cuadrado y el número de emisión fuera. Yo cuando estudié esto y lo fui como madurando y sintiendo y experimentando y siempre llevándolo, yo todo, como les dije recién, lo paso por el tamiz de la medicina tradicional china, y siempre estoy ahí y lo fui sintiendo a medida que lo fui vivenciando y haciendo cartas y conociendo este lenguaje tan maravilloso, tan alquímico que es la numerología, porque nos permite hablarnos de nosotros mismos sin la interferencia de la mente, porque los números son un cachetazo, la información de los números son un cachetazo, nos guste o no nos guste, es brutalidad, ¿cómo se dice? Honestidad brutal, ¿sí? Nos define así. Muchas veces no somos conscientes de eso y a medida que lo vamos internalizando nos vamos dando cuenta y otras veces lo vemos y nos sentimos súper reflejados. Entonces, son 5 casas. Yo puse la casa del propósito o misión en el centro porque entiendo que el propósito de cada espíritu encarnado es venir a cumplir un camino de evolución, un camino de misión personal, como les dije la otra vez, y un camino de misión hacia el resto de la vida. Seres humanos, planeta Tierra, con todo lo que esto implica en este sistema en que nosotros estamos viviendo y haciendo nuestra experiencia. Entonces, está dentro del marco de una carta astral, porque la carta numerológica, si bien no tiene los astros, sino que tiene números, pero tiene todo ese dibujo y esas geometrías propias de la astrología, porque esta carta numerológica es muy antigua, se dice que hay registros en la antigüedad de la India, el origen de esta carta, y era una herramienta alquímica de los iniciados, de la gente que estaba en el camino espiritual, para un autoconocimiento. Y entonces esta carta numerológica, que su nombre originario es numerología tántrica, si ustedes quieren luego seguir investigando van a encontrar mucho material en las redes, eh, es un manual, una lista de información, una plantilla vibracional de nuestra carta astral. Es decir, que nosotros podemos cruzar nuestra carta astral con la carta numerológica y entender el movimiento de los astros y qué nos dice cuando uno dice ascendente, nodo, casa en Venus, todas estas cuestiones que nos dice la carta astral, que nos habla de cómo estaba el universo, la energía cósmica cuando fuimos concebidos, digamos, cuando nacimos, mejor dicho. Eh, Nos va a decir lo mismo la carta numerológica, nos va a dar la letra como más en el detalle de cada una de esas experiencias, en el plano de las emociones, en el plano de los vínculos, en el plano de la materia, en el plano de las búsquedas o las realizaciones, etcétera. En cada una, entonces uno puede ir leyendo, va leyendo las cartas astrales y las puede cruzar con la carta numerológica. Entonces tiene 5 números, yo puse el propósito en el centro, misión, porque entiendo que ese propósito va a estar atravesada por una línea vertical que es mi aquí ahora, esta encarnación con las cualidades específicas o la matriz específica de la personalidad que diseñé experimentar y que además viene como atravesada por experiencias de mis vidas pasadas. Entonces, el yo soy la casa 1 y el yo me relaciono casa 2 son nombres que yo le cambié, digamos que le adapté a mi entendimiento, porque tiene nombre de karma, dharma, ese otro tipo de nombres así que me parecían como muy abstractos a la hora de poder leerle una carta a una persona y a la hora de poder entenderla también, ¿no? Entonces, en esta línea vertical está la personalidad diseñada con la que hemos nosotros venido a vivir, que me han escuchado decirles en algunos momentos, la casa 1, que es la casa del yo soy, que es la casa de quién me defino yo en mi personalidad más profunda, más íntima, cómo me hablo, cómo me pienso, ¿sí? Cómo me dirijo hacia mí mismo, cómo me miro, y cómo me expreso en los círculos más íntimos, en donde no uso tantas máscaras, ¿sí? En donde soy más yo, auténticamente yo. Y la casa 2 que dice yo me relaciono, es la personalidad más externa que nosotros tenemos,
que está en función a los roles que vamos cumpliendo en la sociedad y en función a nuestra adaptación a los mandatos sociales, ¿sí? Cómo me muevo yo en la sociedad en los distintos ámbitos, cómo me muestro de la puerta para afuera. Entonces estas dos partes que no se separan, sino que forman parte de mi personalidad, ningún número lo puedo extraer de mi vida, pero que los puedo analizar por separado y luego integrar ese conocimiento para comprenderme cómo me muevo y desde qué lugar, porque cada una de las casas nos van a ir influenciando en las restas. No es que yo soy una cosa cuando estoy en mi casa y cuando salgo a la calle dejo el yo soy de la casa y me muevo solamente con el yo soy que me relaciona en el exterior. Voy a llevar también toda esa otra que tiene que ver con mi personalidad más profunda, pero no la voy a mostrar tanto. Entonces, esa línea vertical tiene que ver con esa personalidad, ese perfil, ese conjunto de egos que nos conforman. Y la línea horizontal tiene que ver con la historia de mis vidas pasadas, en donde yo me traigo dos maletas en cada una de mis manos. La casa 3 es la maleta de los dones, ¿sí? El bagaje de todas las cualidades que ese número trae. Quiere decir que el número que cae en esa casa tiene todo expresiones expansivas, ¿sí? Positivas, expansivas, de vibración de crecimiento, etc. Mientras que la casa 4, que es el no, que yo le puse el nombre de nudos a transformar, o nodos, o bloqueos, o grandes desafíos de la vida, me traigo los pendientes de otras encarnaciones, aquellas cosas que no pude gestionar, que no pude resolver y que decidí venir a trascenderlas en esta encarnación. Entonces estos 4 números me van a atravesar y me van a condicionar positivo o negativamente la expansión de mi propósito, va a estar alimentada. Cada una de estas casas se calcula con una forma de sumas. El pentagrama se conforma con la fecha de nacimiento. Es importante tener en cuenta que lo que se va a sumar en la fecha de nacimiento siempre van a ser dígitos por dígitos, no agrupo números. Si yo nací, voy a dar un número fácil, el 20 de febrero del 2005, voy a sumar el 2, el 0 que no vale, más el 2, más el 2, más los dos ceros que no valen, más el 5, número por número. Y eso me va a dar una cuantía. Cuando yo sumo toda la fecha completa de mi fecha de nacimiento, dígito por dígito, sin agrupar los números, ese número que me dé va a ser el número del propósito. Ese número puede ser del 1 al 10 y pueden ser además 3 números especiales, que es el 11, el 22 y el 33. Si esa suma de la fecha completa, en cualquiera de las casas se aplica el mismo criterio, va cambiando los números que voy a ir sumando de mi fecha. Pero cuando yo sumo números, el resultado de ese número me tiene que dar un dígito, excepto que me dé 10, que me dé 11, que me dé 22 y que me dé 33. Si la suma me da 12, voy a agrupar en 1 más 2, 3, lo voy a volver a sumar, ¿sí? Yo siempre tengo que llegar a un dígito, excepto que la suma originaria me dé 10, 22, 11, 22 y 33, que son números que no se reducen, ¿sí? Que quedan así como están. Entonces eso va a ir para cualquier construcción de cualquiera de las casas. ¿Cómo yo voy a construir cada una de las casas? La casa 1, que es la casa del yo soy, voy a sumar el día de nacimiento. Si nací el 5, será el 5. Si nací un 12, será el 3, porque voy a sumar 1 más 2. Si nací un 11, será el 11. Si nací un 22, será el 22. ¿Sí? Si nací un 30, será 3. Si nací un 31, será 3 más 1, 4. Entonces voy a poner ese número en esa casa. En la casa del yo me relaciono, voy a sumar voy a poner el mes de nacimiento, que en términos generales, excepto el mes de diciembre, que es el único que se reduce, el resto va en número completo. Si nací en enero 1, si nací en febrero 2, y así sucesivamente. Si nací en octubre 10, si nací en noviembre va el 11, si nací en diciembre va 1 más 2, 3, va el número 3. Y después, o sea que yo con el día y con el mes estructuro mi personalidad, calculo los números de mi yo soy construido y planificado por mi espíritu para esta encarnación. Y con el año de nacimiento voy a calcular 2 números que están relacionados con mis vidas pasadas. Entonces voy a calcular
Los dos últimos dígitos del año de nacimiento me va a dar el número del DOM. Si yo nací en el 71, sería 7 más 1, 8. Si yo nací en el 2002, sería 0 más 2, 2. Si yo nací en el 89, sería 8 más 9, 17. ¿Se entiende? Ahí el 17 me da dos dígitos que no son de los que puedo dejar, entonces lo voy a sumar. 1 más 7, 8. Entonces me va a dar 8. Llego al número 8. Y para calcular la casa de los nodos, o de los bloqueos, o de los grandes desafíos, voy a sumar todo el año de nacimiento. Entonces, si yo nací en 1971, voy a sumar 1 más 9 más 7 más 1, y eso me da 9. Si yo nací en 1980, voy a sumar 1 más 8, 9, más 0, 9. Si yo nací en el 2006, voy a sumar 2 más 0 más 0 más 6, me da 8. Y así, sí, con cada una de las fechas. Entonces sumo todo el número completo y solamente voy a reducirlo si me dan dos dígitos, si no me da 10, 11, 22 o 33. ¿Sí? Ahí ya tengo armado el pentagrama completo con los números. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta acá? Háganme manitos o avísenme. ¿Sí? Bien. Es importante calcular bien los números, porque si calculamos mal, estamos armando una carta que no nos pertenece. ¿Sí? Entonces, repito, para la casa 1, el yo soy es el día de nacimiento. Para la casa 2, yo me relaciono, es el mes de nacimiento. Para la casa 3 de los dones son los últimos dos dígitos del año de nacimiento. Para la casa 4 de los nudos son los 4 dígitos del año de nacimiento. Y para la casa del propósito es toda la fecha de nacimiento completa. Siempre sumo dígito por dígito y dejo el número que me da reducido en una sola unidad, en un solo dígito, ¿sí? Excepto que me dé esa suma 10 en cualquiera de las casas, que me dé 10, 11, 22 y 33, siempre voy a intentar reducir a un número, salvo esos 4 que les acabo de decir. 10, 11, 22 y 33 quedan igual porque son números que tienen significado. Si me da un 37, lo tengo que reducir. 3 más 7, 10. Si me da un 23, lo tengo que reducir. 2 más 3, 5. ¿Sí? En cualquiera de las casas que me toque. Bien. ¿Qué configura cada casa? Los números que nosotros estamos viendo, que hemos ido viendo, vimos en los propósitos, no sé si han podido avanzar en los videos que les compartí. Después cualquier cosa me van contando, si necesitan que revisemos algo de eso. Los números, todos los números tienen una vibración expansiva y contractiva. ¿Sí? Es decir, en realidad se dice positiva o negativa. A mí me gusta más decir expansiva y contractiva porque positiva y negativa me da como una escala de valoración y en realidad la conciencia cósmica experimenta con lo positivo y con lo negativo sin ninguna valoración. ¿Por qué digo esto? Porque lo expansivo, lo contractivo me va a permitir vivir mi vida desde una energía de expansión y si no, desde una energía de contracción. Entonces, yo, en la medida que yo voy conectando con la vibración de mis números y me voy alineando y voy reconociendo aquellas facetas de mi personalidad que vengo a experimentar y entender que a partir de eso se van a ir sucediendo eventos en mi vida, ¿sí? Muchos generados por mi propia forma de relacionarme con los números, con mi forma de ser, y son energías que voy a traer, tiene que ver con esa conformación de mis números. Entonces, los desafíos que me va a traer la vida, las experiencias, las profesiones, las parejas, los vínculos familiares, todo va a estar relacionado y se va a presentar para que yo pueda expresar mi número. Cuanto menos me conecto con mi carta numerológica, los números se van a expresar en contracción para hacerme despertar, para hacerme conectar con la vivencia, para hacerme repensar, rever, observarme, ¿no? En qué camino estoy haciendo, ¿sí? Entonces, estos números se dividen, cada casa se divide en números expansivos y contractivos. Y a su vez, cada casa
se va calculando en función a la agrupación de estos números expansivos y contractivos. Y además, cada número se divide en 4 grupos de casas, ¿sí? Entonces vamos a tener la casa de la, digamos, por ejemplo, está la casa de las emociones, la casa del trabajo, la casa del dinero, ¿sí? Son casas que la casa del plano personal, le dicen, la casa del plano material, la casa del plano social y la casa del plano emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de los números se van a dividir a su vez en 4 casas, ¿sí? Es decir, yo voy a analizar el número 1, por ejemplo, el 1 irradiando la energía en la casa de la persona, cómo soy en mi personalidad, cómo soy en mis vínculos emocionales, cómo soy en mis ámbitos sociales y cómo me relaciono con la materialidad. Entonces, cada uno de los números va a tener 4 casas. Y cada una de las casas se va a conformar con una agrupación de números. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, yo de cada casa voy a tener, perdón, de cada número voy a tener 4 casas. ¿Cuáles son las 4 casas que me va a dar características de información de mi numerología? Es la casa personal, la casa emocional, la casa social y la casa material. Cada número va a tener 4 casas, ¿sí? Cada número va a ser, y esas 4 casas se van a dividir en vibración expansiva y vibración contractiva, ¿sí? Entonces voy a tener número 1 en la casa de la personalidad, número 1 en la casa material, número 1 en la casa social, número 1 en la casa emocional. Y en cada casa va a haber una vibración expansiva y contractiva, ¿sí? Así se va conformando la estructura de cada número. ¿Mm? Y después, para construir la casa 1 voy a tener en cuenta del número que me toca la combinación de la información que me da la casa personal con la casa material, ¿sí? Para conformar la casa número 2, voy a tener en cuenta que es mi vínculo con el afuera, la casa social y la casa emocional. ¿Sí? ¿Vamos bien? En esos 2 casos son donde se agrupan contenidos. Para analizar la casa de los dones, voy a tener en cuenta del número que se presente toda la energía expansiva. Y para analizar la casa de los nodos, voy a tener en cuenta del número que se presente en en las 4 casas del número la energía contractiva. ¿Sí? La energía expansiva en la casa de dones y la energía contractiva en la casa del nudo. Entonces, puede suceder que en una carta se repitan los números. Cuando los números que se repiten son números que están vinculados, por ejemplo, se puede repetir un número entre la casa 1 y la misión, entre la casa 2, la casa 1, ¿sí? Por ejemplo, cuando en esa combinación de casas donde los números se repiten, por ejemplo, un número se repite en la casa 1 y en la casa de los dones. Quiere decir que ese número de la casa 1 viene retroalimentado expansivamente, viene con un montón de energías expansivas para aprovechar, para expresar y desarrollar la evolución del número de la casa 1. Cuando la repetición de los números, por ejemplo, puede tocar el propósito y la casa de los nudos con el mismo número, quiere decir que vienen esos nudos a trascender, me va a influenciar muy profundamente en el propósito, me va a generar contracción importante en el propósito, porque es un gran desafío que tengo que revertir, ¿sí? Anda a saber qué es lo que hemos hecho en otras vidas. Las casas de los nudos son las casas de esas energías pendientes, que pueden ser que han sido pendientes porque no las hemos podido gestionar adecuadamente, que no nos animamos, o porque hemos gestionado de una manera bastante contractiva, ¿no? Hay que ver cómo hemos sido en otras encarnaciones, ¿sí? Entonces eso sucede cuando los números están repetidos. Es decir que cuando cualquier número está repetido con el número de los dones, estamos en una especie de una expansión energética, un camino reflexivo de mucha evolución de ese número. Y cuando está con el número mezclado con algún número del nudo, dice que hay un bloqueo importante, ¿sí? Energía muy importante que hay que trascender. Va a ser difícil el desafío. Vamos a tener que ponernos los pantalones largos.
¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta acá? Sí, Silvana. Sí, Juan. Yo tenía anotado de la vez pasada que la casa 4 se sacaba con todo el año entero. Ah, está bien. Y la misión, acá es el error. Tengo que, el propósito, la misión es con los últimos dos dígitos. No, la misión es toda la fecha completa, porque es la misión de tu alma. Es toda la Ahí va, programación. está bien. Y si ese ¿Sí? da 33, Es tu misión, maestro se espiritual. suma. ¿Cómo? Bien. ¿Qué pasa con los Yo lo números de resumí y me dio. misión? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No te escuché. Yo lo resumí, o sea, me había dado 6, pero No, no bueno, se ahora resume. lo hago. Claro, queda No se 33. resume. Pero ¿qué pasa con los números de misión? Vamos a revisar el tema del número de misión. Cualquiera de los tres números que nos den de misión, acuérdense que el número, cuando cae en la misión, esto es interesante considerar, cuando un número maestro, 11, 22 o 33, nos cae en la misión, nos está diciendo que estamos cerrando un ciclo. Nosotros hacemos 3 ruedas del samsara, 3 ciclos de 108 encarnaciones. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros empezamos a encarnar, que empezamos, no sabemos qué es lo que hemos encarnado antes, pero en esta encarnación tenemos un número maestro de misión, significa que estamos cerrando un ciclo. A lo mejor nos va a llevar varias encarnaciones. No quiere decir que esta sea la última y que pasemos al ciclo siguiente, no sabemos, pero estamos en una etapa de cierre de ciclo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que experimentar el número de maestro, del número del propósito en todos los signos zodiacales, porque esta numerología después se anexa con los signos del zodíaco, considerado a los signos del zodíaco como los escalones de la evolución del espíritu, los 12 peldaños, los 12 apóstoles, ¿sí? Son las 12 vibraciones de la energía hasta que llega a la conciencia más suprema, que se dice que el signo de Piscis es el signo que más expresa el amor en la parte de la expresión humana, ¿no? Entonces se va experimentando todas las dimensiones de los signos. Entonces la misión tiene que recorrer los 12 signos zodiacales. Entonces, por ejemplo, yo tengo 11 en propósito, pero soy de Aries. Estoy recién empezando, soy una bebé en eso, ¿se entiende? Cerré un ciclo, pero estoy comenzando con la experiencia del propósito 11 de maestro espiritual en un signo de Aries. Un 11 en Piscis tiene otro recorrido hecho. Entonces van a tener características similares, pero van a tener, si se han hecho un camino evolutivo, se supone que sí, porque si no, no pasas al siguiente signo, tienen otras dimensiones u otras herramientas, ¿sí? Entonces, ese propósito, que puede ser 11, 22 y 33, la primera rueda cierra con el 11, la segunda rueda cierra con el 22 de misión y la tercera rueda cierra con el 33. De la cantidad de cartas que yo he trabajado en mi vida, no he tenido muchas cartas con misión 33, no hay tantos, ¿sí? Por el estado evolutivo del ser humano y la antigüedad de la raza, de esta raza. Entonces, hay por supuesto varios, pero les puedo decir que son los menos. Entonces, ¿qué significa los 33? Que están terminando un ciclo ya evolutivo. ¿Sí? El tercero, y que se vuelve la fuente, eso se dice. Entonces, los números maestros, vamos a analizar las 4 casas de los números maestros. Los números maestros son aquellos números en los que están, en términos generales, el número maestro como número maestro en sí, y sobre todo en relación a la casa del propósito. La característica del número se va a expresar en no importa la casa que caiga, va a vibrar esa energía, pero cuando la tenemos en el propósito se afina esa energía. Y el número de emisión, cuando el número de emisión cae 11, 22 y 33,
La expresión de la misión en la práctica se va a hacer bajo los lineamientos de las características de un maestro, pero con las herramientas del número que resulta de la sintetización de ese número. Si es el 11 será el 2, si es el 22 será el 4 y si es el 33 será el 6. Así que está bien que lo hayas reducido. Tu número de propósito es el 33, que se va a expresar con características del 33 más las herramientas del 6. Se van a sumar, se tejen los dos números. ¿Sí? Entonces un maestro espiritual del 33 va a ser un maestro más místico, más sensitivo, más conectado con las cosas más espirituales, más de la naturaleza, más con el corazón. No es que los otros no tengan corazón, me refiero más con la vibración de lo sensitivo, de lo artístico, de lo kinestésico, de lo espiritual. ¿No? Un 22 va a estar más conectado con la mente evolucionada, con el conocimiento, con la estructura, con los grandes desafíos intelectuales, con la macroconciencia, porque se va a expresar a través del 4. Y un 22 se va a expresar un 11 se va a expresar a través del 2, que va a ser el que va a aprender primero, porque todos tienen que aprender primero el camino, pero va a expresarse a través de la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de las herramientas de la vida, de las agujas para tejer la vida, cómo se vive, las cosas importantes, que tiene que ver más con lo cotidiano, con la 3D, ¿no? Que es diríamos, es el primer escalón, el que va a intentar, el que aprende a reconocer en cada uno de los escalones, pero el 11 es el que aprende a reconocer las cosas reales de la vida que estamos viviendo y que intenta compartir, ¿sí? Y entonces el 22 va a ser lo mismo, pero a un nivel mucho más magnífico, ¿no? Que les puedo decir, Bruce Lipton, no sé, esa gente así, ¿no? Esa gente del conocimiento, en la ciencia, en cualquier área, no importa, en el deporte, en lo que sea, van a traer como estas propuestas de mostrar y de enseñar, de ayudar a tomar conciencia con este tipo de conocimiento, y el 33 más en la faceta más espiritual, más artística, más kinestésica, más sensitiva, ¿sí? Todos tienen la misma vibración, pero van a usar distintas herramientas. Se le dice la supraconciencia a los números de los maestros espirituales. Son los cósmicos, ¿sí? Porque ya están en conexión, son los etéricos, son los perfeccionistas, son los que buscan la verdad, son los eternos inconformistas, los eternos aprendices, lo que todo lo pasan por el plano de la conciencia cuando están conectados con esa vibración. Puedes venir todo atravesado y nada que ver, ¿no? Estar completamente dormido. La idea de la carta es ayudar. A mí la experiencia que me dio las cartas, en mi caso personal, y en todas las cartas que he leído, que he hecho cartas a personas que no conozco, no tengo ningún vínculo y no sé, y así es una cosa impresionante como el empezar a entender la vibración de las cartas te hace que comprendas tus propios patrones de comportamiento, tus propias formas de mirar la mundo. Entonces, en el plano personal, por ejemplo, vamos a analizar el número 11, el número de propósito del número maestro en el plano personal. En el plano personal, el número maestro lo que va a estar buscando siempre es encontrar su esencia profunda, preguntarse sobre los misterios de la vida, no conformarse con la cotidianeidad de la 3D de la vida humana. Digamos, va a ser aquel que va a tener gran desarrollo para poder generar proyectos y concretar la cosa cotidiana, no le va a costar. No le debería costar lo cotidiano, lo material, la 3D, la familia, porque todo eso ya lo tiene como trabajado en cualquiera de los números. No es que no le va a costar, no le va a costar tanto como a otros, o lo va a poder gestionar de una manera diferente, porque viene con tiempo liberado cuando está en conexión expansiva para poder cumplir esa misión. Primero tiene que reconocer su capacidad consciente de conectar con planos más superiores, y a partir de ahí va a buscar esa forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los números. Cuando no está en esa vibración, va a ser una persona que va a ser inconsciente, que va a ser una persona que va a tener tendencia a traer muchos conflictos, porque la energía es tan poderosa que si no está vibrando en armonía, no es que vamos a estar o en armonía o en desarmonía, en expansión o en contracción. Estamos siempre en los mismos, en la misma faceta energética. Es un ida y vuelta, es un yin y yang también esto, ¿verdad? Son polaridades energéticas. Pero esto no quiere decir
que nosotros no vamos a tener el pie en ambos platos, sino que cuando uno conecta con la expansión del número, intenta revisarse para tener más tiempo posible el pie en el plato expansivo, ¿sí? Entonces, a medida que uno va conectando con la vibración de sus números, la vida empieza a simplificarse, ¿sí? Las cosas empiezan a fluir, las energías que no tienen que estar se van, los vínculos que no tienen que estar se van, las cosas que están forzadas, todo lo que está forzado, que consume mucha energía, empieza a desintegrarse. Porque cuando uno engancha con la vibración de los números, lo que logra es conectar con la vibración de la creación, y la creación crea en armonía, crea en fluidez, crea en abundancia, crea en paz. Entonces uno empieza como de alguna manera a construir su propio micromundo dentro del mundo que estamos viviendo, ¿sí? No es que las cosas no nos atraviesen, nos suceden, por supuesto, pero primero que nos suceden, en la medida que vamos entendiendo cómo tenemos que movernos, en el que vamos, es como, más que entendiéndonos, escuchándonos, comprendiéndonos, cómo nos tenemos que mover, las cosas se van ordenando energéticamente. No sé si me captan ese concepto. ¿Sí? Bien. Entonces, en el plano social van a ser personalidades que tienen tendencia a ser magnéticas, atraer a la gente, cautivar, digamos, desde un lugar muy puro, no desde un lugar manipulador. Cuando están en contracción son manipuladores, ¿sí? Entonces van a estar ahí como tratando de manipular a la gente, de ser bastante egoístas y querer todo para sí mismo, muy banales, muy desconectados de la realidad. Pero cuando están en el plano social expansivo van a tener altísima vibración, una gran capacidad de comprender, una gran capacidad de sostener, de acompañar a las personas, mucha energía, muchísima energía porque tienen mucha energía, porque cuando empiezan a encuadrar esa energía, la vida va dándoles como espacios que le permitan generar esa energía también, ¿sí? Porque se le va facilitando muchas cosas, entonces la vida se le va haciendo como más sencilla. Esa característica de que la vida se va haciendo como más sencilla se da en todos los números cuando conectamos con el propósito. Cuando nosotros, los otros números, tenemos toda la vida para trabajarlos, a todos los números. Y seguramente cuando uno empieza a revisar los números dice, pero no, yo era así hace 20 años atrás, o hace 10 años atrás, ahora no. Eso significa que hemos ido evolucionando expansivamente las cualidades contractivas del número, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Que esto es un camino de toda la vida. El tema es que cuando uno conecta, yo le hago siempre mucho hincapié al propósito, porque cuando uno conecta con el propósito, entiende cuál es su propósito, aunque no sepa muy bien cómo caminarlo, pero lo va sintiendo y lo va entendiendo, lo va intentando descomponer en micropartículas de realidad, y se va acomodando esa energía y empieza a hacerse flexible con esa energía y empieza muchas veces a decir, bueno, pues por acá no lo entiendo, pero es por acá, porque algo internamente empieza a despertarse, que es la voz del alma. ¿Mm? El espíritu cuando encarna con un cuerpo físico y bioenergético y un alma que sabe lo que viene a hacer. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros decimos mucho hay que volver al corazón, hay que conectar con el corazón, estamos diciendo hay que conectar con esa alma que reside ahí, con esa energía, ese gran, en medicina china le decimos el Ben Shen, el gran Ben Shen que habita en el corazón, ¿sí? Que luego desde ahí se va como facetando, ¿sí? Pero toda la conciencia del alma está ahí. Y ahí es donde está el propósito, ahí es donde está la misión. Entonces, a la medida que nosotros nos vamos conectando con eso, cualquiera sea el propósito que tengamos, cualquiera sea la misión, cualquiera sea el número, la vida se va acomodando para facilitarnos el cumplimiento de ese propósito, porque la conciencia quiere que nosotros experimentemos lo que vinimos a vivir, porque somos parte de un gran engranaje. También por eso tiene esa forma y ese dibujo, la carta, que parece que fuera como una cosa así que se va moviendo, porque somos todos engranajes de una gran máquina. Ni más importante ni menos importante, todos los números vibran en la conciencia de la creación. Y la conciencia de la creación es luz y amor, no es otra cosa. Nosotros tenemos que uno de los objetivos que tiene la carta numerológica es volver a reconectarnos con quien éramos antes de empezar a sentir miedo. ¿Sí? El miedo nos fue trastornando y nos fue sacando de nuestro camino. Esto que nosotros vemos en una carta a través del propósito es lo que nosotros ya sabemos y sabíamos desde muy niños.
Entonces, desde antes, por supuesto. Entonces, lo que tiene como objetivo la carta es empezar a desprogramarnos del miedo, empezar a desconectar de nosotros esas fibras energéticas tan tóxicas que son los miedos, que los miedos nos van a producir todas estas emociones que generamos, esto que se mueven, estos bloqueos, todas estas tensiones, todas estas experiencias que vamos generando desde el movimiento del miedo, ¿sí? Entonces, conectar con la carta tiene que ver con eso, y conectar con el propósito eh, ayuda a desarticular eso, ¿sí? Entonces nos ayuda a volver a conectar con ese destino, esa trascendencia que se va hilando encarnación con encarnación y que estamos tejiendo una bufanda gigante, y en esta parte estamos en el cuadradito de los 20 por 20 que nos toca en esta encarnación, pero esa bufanda está cosida con muchos cuadraditos de lana de 20 por 20, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo solamente una parte. Cuando nosotros conectamos con esta información, conectamos con la vibración y nos conectamos con el propósito, empezamos a escuchar esa voz interna que hay ahí adentro, esa intuición, eso que me habla, eso que me digo internamente, que algo me dice internamente, y que empieza esa guerra interna entre una cosa que adentro me late el corazón y me palpita, y por otro lado está la mente que quiere doblegar ese sentir, ¿no? Entonces empezar a escuchar la voz del corazón, empezar a escuchar esa voz pura, sin miedo, sin límites, sin bloqueos, real, conectada con el amor, con la abundancia, con la plenitud, con la paz, porque todo lo demás son energías que elegimos experimentar la vida desde ese lugar, ¿sí? Porque uno elige ante una situación difícil de la vida, una pérdida de un ser querido, uno va a tener tristeza, pero uno va a elegir si va a vibrar desde la tristeza conectada con el reconocimiento y el agradecimiento por lo compartido, o va a vivir desde el sufrimiento esa pérdida, ¿sí? ¿La vivimos desde el corazón o la vivimos desde la mente? ¿La vivimos desde la vibración del amor o la vivimos desde los egos? ¿Sí? Entonces, cuando uno conecta con el propósito, suceden cosas, y nos suceden cosas también difíciles, pero uno las mira desde otro lugar, porque entiende que el camino es hacia un lado y que todo lo que va sucediendo tiene un significado y una razón de ser. Y la vida, cuando nosotros no nos metemos en ese camino, que nos tiene mucha paciencia, nos va pegando, digamos, cosas para tratar de, como empujones, diríamos así, ¿no? ¿Vieron cuando uno camina chueco así, que tuc, 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 es por acá, ¿sí? Es por acá, y nos da muchísimas oportunidades. Lo que sucede es que cuando nosotros no escuchamos, no nos escuchamos, porque lo que nos está hablando es nuestra alma, nuestro espíritu, no nos escuchamos, sucede que nos suceden cosas cada vez más complejas, situaciones más conflictivas, relaciones laborales no muy productivas, carencias, etcétera. Todas las cosas que al ser humano no, nos atraviesa, ¿verdad? Que nos atraviesa a nivel de la vida. Bien, ¿preguntas? ¿Aportes? ¿Comentarios? Em, sí, me vuelvo atrás. Me confundí, no sé si me distraje o qué, cuando decías que a su vez, que cada número tiene a su vez cuatro planos o Los cuatro planos. casas dentro de su propia casa, Sí, personal, emocional, social y material, y sí, que cuando analizamos, eso no me quedó clarito, cuando analizo la casa uno, el yo soy, tengo en cuenta el plano personal y sí. emocional. El plano, cuando voy a decir, cuando armamos las casas, Sí, cuando de esas cuatro casas, cuando yo tengo un número, por ejemplo, el 6, para ver en el yo soy, analizo la casa personal y emocional o no, cuando yo voy personal a y analizar el yo material. soy, analizo la personalidad y lo material. ¿Cómo me manifiesto Material. yo en lo material? ¿Por qué? Porque la personalidad habla del aspecto más sutil de mi ser, ¿no? De Ujú. psicoemocionalidad. Mi Ajá, mente, mi mente, ¿sí? Mi mente, mi ajá, pensamiento y mi emoción. Cómo ujú, me pienso y me siento. Cómo pienso y siento los estímulos de la afuera, ¿sí? Habla de eso, lo personal. ujú. Y lo material habla de cómo materializo lo que siento, cómo materializo en mi cuerpo, cómo materializo en mi vida, en mis vínculos, cómo materializo en lo material, en mi casa, en Claro, mis claro. ingresos, ¿sí? Todo lo material. Y la casa 2, que es la de yo me relaciono, es como
me muevo en lo social, en los grupos, y cómo me muevo con la emocionalidad, ¿sí? Cómo me expreso y me muestro. Sí, había hecho al revés. Ah, bueno. Estoy revisando que no se me pase nada. Bien. ¿Qué más? ¿Han visto los videos? ¿Alguien ha visto los números? Yo no los repasé esta vez, Pero vos pero hiciste, vos claro, hiciste la formación en la leí, leí, Ah, sí. ¿tenés todo? Juan, Yo vi, pero antes había visto unos videos que están en YouTube. No sé qué otros ¿de videos hay. míos o de otros? No, no, los tuyos. Y hablaba de los números, pues no me acuerdo, lo hice hace tiempo, pero hablaba de los números ahí o no. Todos. Sí, sí, sí. Sí, Ah, hablabas de cada una de las casas y de todos los números. Eso sí los perfecto. vi. Claro, sí, porque no es que yo no les quiera compartir ahora eso, porque es larguísimo. Lo que yo quiero que Sí, ustedes hoy entiendan la dinámica, el espíritu, la energía, el por qué, cómo se calcula, cómo se suman, cómo se lee, ¿sí? Ahora vamos a ver eso, porque después en el canal están, si llega a faltar alguno, de última me avisan, pero yo creo que los hice a todos, están explicados todos los números ya ahí porque si no es larguísimo. No es que yo no se los quiera sí. compartir, sino que ya está hecho. Y busqué los que me interesaban. O sea, adelanté el video y Claro, fui sí, buscando. sí. Lo que no pude hacer es verlo completo y tomar nota de cada uno, o por lo menos Bueno, sacar apuntes, digamos. claro, ahí Pero está estoy en todo eso. completo. Tienen todo completo para estudiarlo. El que quiera profundizar, este, está todo ahí en ese primer enlace que les pase, van siguiendo, están ordenados por número, así que está todo ahí. Yo quiero hacer una Está muy preguntita. bueno. Sí, Gaby. Cuando en el número, en la misión, te da 0, ¿qué? Ah, El don. no, es que en la misión que te puede dar cero. A ver, te puedo decir, si, no sé si te da cero, nunca me dio cero en una misión, pero no El importa, si don el es número da poder. cero, en general lo que da cero es el don. La misión es muy difícil El que te don, dé el don, el cero. don, el don, ahí está. Perdón, ¿viste? Me quedé pensando, digo, no, no es, es imposible. Los cambios Sí. de siglo son cambios de energía. Los que tienen cero no traen dones, vienen completamente kamikazes, digamos, no traen herramientas No. extras, ¿sí? Podríamos decirlo así. Vienen, dijeron, ah, no, déjenme a mí que yo me las voy a arreglar, ¿sí? Tienen un Ah, desafío más fuerte. ¿Se entiende? Todos los números le ah, van a vibrar más fuerte. Digamos, en realidad no tiene, ¿qué es la maleta de dones? Ahora les voy a explicar cada uno de estas dos cosas. La maleta de dones son todas las cualidades del número, que las podemos tener dormidas, pero las tenemos, ¿sí? Ahí fíjense sí. después en los videos, creo que hay uno que habla de las activaciones, qué ejercicios se pueden hacer para activar los números. Y vos empezás a leer creativo, pa, 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 pa. Pero si yo no tengo ni nada de creatividad, eso es lo que vos crees, te hicieron creer en tu estructura familiar y tu experiencia de vida. Pero cuando uno lee una carta y empieza a conversar con la persona y la llevas a la niñez, te va a recordar cosas muy creativas, pero de repente las familias son todos ingenieros nucleares, qué sé yo, digo cualquier cosa, muy técnica, ¿sí? Y vos decís que no sos nada creativa, pero resulta que tu casa, vos entras a tu casa y es una cosa maravillosa de combinación de colores, los cuadritos, los sillones, las plantitas, y eso no es ser creativo, está expresando la creatividad y lo artístico en la forma que pone la mesa. Ahí hay un don, una vibración que no se está pudiendo expresar, pero que está. ¿Sí? Y muchas veces se Claro. explica, por ejemplo, los dones, cuando no pueden ser expresados, muchas veces se explican las frustraciones en las carreras, el sentir el vacío en los trabajos, porque el don viene también mucho a alimentar la parte externa del ser, ¿no? No solamente la parte interna, y se expresa mucho ese don en la facilidad o en la habilidad que tenés para interactuar. Entonces también se puede expresar ahí.
Y entonces en cada número lo podemos tener dormido o lo podemos tener contraído, o un poco y un poco, que es lo normal. En algunas cosas nos vemos reflejados que sí y en otras que no. De hecho, yo he hecho cartas a mellizos y son distintos dentro del cuadro del mismo número. Unos vibran con una energía de ese número y otros vibran con la otra parte de la energía del número, ¿sí? Pero los que tienen 0 de don no traen ningún don. Los que nacieron en este caso serían los del 2000, porque los del 1900 ya no Claro, están. sí, sí, claro, en el 2000. Exacto. Sí, 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 ahí está. Y es muy kamikaze. Mi hija es del 2000 y es kamikaze, kamikaze, y decidió tener a su hija Inti y dijo, lo quiero tener de forma natural y fue bellísimo en casa, un parto en casa. Así que fue, uff, dijo, En mi esto debe ser casa, un alma vieja, digo yo. arriesgado, ¿sí? ¿Qué número de emisión tiene? Número de emisión, 9, Ujú. Viene a 9. cerrar ciclos también, el 9 ya. A cerrar ciclo. A cuidar, a acompañar, a hacer, a pagar deudas, son los que se ocupan de los trámites, cuidan a los padres, el comunitario de la familia, el referente en el trabajo, el que ya compra el remedio, hace la pizza, lleva el queso, realmente, tum, 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 tum. Y sí, es incondicional. Yo creo que cuando ella nació, Dios me dijo, quédate tranquila que nunca más vas a estar sola, porque es incondicional con todo, ¿eh? Con todo. Sí, sí, sí. Qué Cuando bueno, están en la vibración expansiva, claro. ¿sí? En términos generales. Sí, sí, Bien, gracias, gracias. gracias. ¿Cómo se lee una carta? Interactuando permanentemente las 4 casas. Uno empieza desde el análisis de la personalidad, es decir, las características de la personalidad. Siempre las cartas se interactúan con la persona, uno lo va leyendo mientras con la persona y se va generando como un diálogo, y eso es maravilloso porque cuando uno va leyendo y va mirando, la persona va haciendo su devolución y se va dando cuenta, empieza como a recordar, empieza como a ver, como empieza a traer como ejemplos, ¿no? Empieza a darse cuenta dónde está la contracción, empieza a comprender por qué le está sucediendo ciertas cosas en la vida, ¿no? Empieza a entender por qué a lo mejor, como les dije recién, hay un camino laboral o una carrera profesional que no está pudiendo expresarse ahí, ¿sí? Entonces, se lee siempre desde interactuando todos los números en paralelo y llevando toda la información a analizar a través del propósito, para ver el cumplimiento del propósito. ¿Alguien quiere que leamos números? ¿Me tiran números y se los leo para que veamos la parte práctica? ¿Quieren? ¿No quieren? Profesora, yo todavía no vi los videos que dijo porque no lo sabía, así que por eso estoy media perdida en eso. Pero puedes tirar un número también si quieres, no importa que no lo hayas visto, porque yo ya los vi, ¿Cuál Ah, número? el ¿De que qué casa? quieras. Decí la casa y el número. Bueno, casa 2, el número 2. Bueno, los números 2, en la casa 2, vienen a ser personas que van a tener una predisposición al servicio. ¿Sí? Una predisposición a la mediación, a la intermediación, al equilibrio, a la búsqueda de dualizarse, ¿no? A la búsqueda de entender, estar en el medio de algún proceso. ¿Sí? En la casa 2 vamos a tener en cuenta que a nivel, digamos, a nivel de, porque la casa 2 lee lo social y lo económico y lo emocional, ¿verdad? Entonces van a tener tendencia a ser hogareños y sociables, a tener, cuando están en expansión, energías en donde van a estar siempre buscando colaborar, participar, ayudar, inspirar, buscar el confort, buscar el equilibrio, ser fieles, buscar la pareja, cuidar las familias, construir un nido, confiables, responsables, serviciales, empáticos, buenos compañeros, ¿sí? Amantes del hogar, amantes del detalle,
encantadores, cariñosos, nutritivos, abundantes. Esa es una personalidad de un número 2 en esa casa expansiva. Cuando está en contracción va a ser, por supuesto, eh, em, em, absorbente, dependiente de la madre o del padre, asfixiante con los vínculos, celoso, o puede ser promiscuo, irresponsable, infiel, ¿sí? O ser muy absorbente, ahí se polariza en dos. O ser muy absorbente que asfixia y que no le permite a los otros de su vínculo cercano, de su vínculo laboral, en los vínculos que se muevan, poder expresarse como son, no les da libertad, ¿no? Que los quiere tener ahí con como metidos ahí en la cajita de cristal, que de ahí no salgan. Muy temeroso, desordenado, irresponsable también puede ser. Una persona que tiene tendencia a incomodar, a ser desubicado, a ser fanático, también es una de las cualidades cuando está en contracción, ¿no? Ser fanático de sigue una moda, sigue una idea, sigue un maestro, antisocial, o de excesiva, también ahí se polariza, o excesivamente pesado, el pesado, llegó el pesado, dicen, el que siempre quiere hablar, siempre quiere ser protagonista, siempre quiere opinar, el que tiene el dueño de toda la verdad, el que no le deja a nadie respirar, o el antisociable que si llega a algún evento se mete en el rincón, que nadie lo vea, que nadie le hable, que nadie lo mire, que nadie lo escuche, esas dos polaridades también. ¿Lo ves? Sí, tal cual. Sí, sí. Me identifico mucho con lo que decías al principio, con lo de hogareño, pero después cuando dijiste las cosas contractivas, no me siento tan identificado, pero sí, como dijiste vos, saltando de un lugar a otro, ¿no? Siempre. Como que no soy ni de una manera ni de otra, pero sí en algunos aspectos me veo más de un lado o más del otro. Sí. Quizás por no estar hablando demasiado, llamando la atención, o siendo el que tiene la razón, o siento, me quedo más a un lado, no hablo, me callo, no digo, por no tener la otra parte expansiva, digamos, ¿no? Pero Ujú. sí, me siento como que cualquiera de las dos maneras me puede reflejar. Sí, porque nosotros vamos oscilando en esa energía. Para algunas cosas seremos más expansivos y en otros ámbitos seremos más contractivos o una mezcla en algunos momentos de nuestra vida. No somos los mismos hoy, no es lo mismo una carta, leer una carta a una persona joven que recién comienza la vida o a la carta a una persona que ya tiene varias décadas de experiencia, ¿sí? Porque la misma vida se va ocupando de mover la energía. ¿Sí? Uno Sí, puede sí, sí. ir evolucionando la contracción que tiene. Yo, por ejemplo, estaba siempre en el último rincón de la habitación donde a mí nadie me pudiera ver. No abría la boca. Una de mis grandes mentoras me dijo, vos eras una gordita insignificante en el rincón de la habitación, siempre. ¿Sí? Pánico de mostrarme, pánico de hablar, pánico de todo, una mirada sobre mí misma, súper exigente, crítica, siempre todos los defectos, que los sigo siendo, tengo esas cualidades, todavía tengo esas energías, las voy a tener toda mi vida, pero las veo. Entonces, cuando yo prendo la cámara y voy a hablar, hay una parte de mí que sigue siendo miedoso, inseguro, etcétera. Pero me fui llevando a entender que era mi camino evolutivo, que lo tenía que hacer. Por suerte, también tuve grandes experiencias en mi vida que me llevaron, hasta me hicieron ir a un congreso a hablar, me quería morir, ¿sí? Ahí con un micrófono delante de toda la gente, 10 años, hace 10 años atrás, pero quería que se explotara el congreso para desaparecer todo. Pero bueno, en ese momento no tenía el conocimiento de la numerología, fui porque soy audaz, y porque me obligaron mis maestros, y fui todo perfecto, pero lo que la pasé re mal, muy mal, no dormí una semana antes, en ese momento no sé qué es lo que dije, pero todos aplaudieron, así que debo haber dicho bien, o aplaudieron por compromiso, no me acuerdo, porque se me hizo como una nube, pero bueno, uno va como evolucionando sus limitaciones,
¿sí? Y a mí Claro. hoy ese desafío de la comunicación y de la mirada autocrítica la tengo en las redes, por eso es como que me cuesta, hago un video y no me gusta, y arranco y no vengo, porque me da miedo exponerme ahí se me están volviendo a mostrar, a lo mejor yo en un curso acá con gente, cuando doy talleres, cuando hablo, voy, vengo, participo de varios lugares, no tengo problema, me siento cómoda, he dominado este ambiente, este espacio. Ahora la vida me está poniendo otros desafíos. Y si yo por ahí me grabo un video y empiezo a darle bolilla a las redes, no es porque a mí me encante, es figuretti, ¿sí? Lo estoy haciendo para evolucionar, ¿se entiende? Claro. ¿Sí? Para evolucionar, que tiene que Sí, ver con mi tal cual. misión, ¿sí? Tiene que ver con mi misión interna, animarme a descubrir mi voz interna y a expresarlo. Y hacia los otros, colaborar con la creación, aportando luz, ¿sí? En lo que uno puede, ¿sí? De la mejor manera que pueda, con todas las virtudes o defectos que cada uno tenga, pero haciéndolo desde ese lugar. Entonces, entonces cada uno nos va trayendo en el número que tengamos de misión este tipo de experiencias en la vida. Yo nací en una familia de mucha violencia, donde no se podía hablar. Te callás, era la frase en mi casa. Te callás. No servís, no podés, no vales. Sos tonta, sos gorda, sos fea, sos inútil. Eso fue mi crianza. Entonces, trascender todo ese lenguaje interno ha sido un camino muy fuerte. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia y hoy yo agradezco digamos, la experiencia porque fueron mis maestros que me llevaron a ayudarme a evolucionar. ¿Sí? Primero lo contraje a la energía, pero luego la pude ir rompiendo a ese cascarón. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en nuestra historia personal de los primeros años de nuestra vida las grandes ¿cómo diríamos? Las grandes cimientos y estructuras que si nosotros volvemos a esa etapa de nuestra vida y observamos amorosamente nuestra experiencia, vamos a encontrar que ahí están las luces de lo que hoy nos está sucediendo en la vida y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, entendiendo ese propósito, que para mí es el número más importante, entendiendo ese propósito y luego mirando las casas, cómo hay energía que va vibrando, me ayuda a comprender por qué elegí nacer en ese nido en el que nací. Porque no nací con mis padres, cada uno de nosotros no nacimos porque sí con nuestros padres. Son nuestros grandes maestros y son almas que se están poniendo al servicio de nuestra evolución, como así nosotros a la evolución de ellos. ¿Sí? Pero por una cuestión de jerarquía, ellos se ponen al servicio nuestro para ayudarnos. Es como muy loco entender eso porque uno ha tenido experiencias difíciles y me imagino que muchos habrán tenido hogares muy amorosos y otros no tan amorosos, experiencias más dramáticas o experiencias más tranquilas, pero bueno, son las experiencias que cada uno de nosotros hemos programado. Entonces, entender que eso sucede así también nos empodera, porque a entender que las cosas que nos sucedieron forman parte de un proceso de evolución de alma, nos saca del rol de víctima y nos pone en el rol de protagonistas. ¿Qué puedo hacer yo hoy sabiendo esto con las herramientas que voy adquiriendo a lo largo de mi vida? Esta es una y un montón, ¿no? ¿Cómo puedo yo mirar eso que he vivido, esas experiencias que he tenido, las lindas y las no tan lindas, y cómo puedo yo de esa manera salir del rol de víctima, ¿sí? Y salir del rol de víctima, de culpa, de esas emociones que son tan contractivas y ponerme en un lugar de entender el dolor, de abrazar el dolor, de acariciar el dolor, de agradecer el dolor, de soltar el dolor y de evolucionarlo. Pero si no, siempre vamos a estar volviendo al mismo punto. Siempre vamos a estar volviendo a esa experiencia. Esto es inconsciente, porque todos nosotros tenemos un niño, una niña que se muestre, forma parte de nosotros. Hay una parte de nosotros que habita, nosotros somos muchos yoes en cuanto a la personalidad y muchos yo en cuanto a nuestro estado en la vida. Acá dentro de nosotros está el yo de niño, el yo de adolescente, el yo de joven, el yo de madre, el yo de padre, todos esos yoes forman parte de nosotros. Y la estructura se formó en la concepción de este plano y en el embarazo y en los primeros 7 años de vida. Entonces nosotros en cada decisión que tomamos existe una parte de esa decisión que está condicionada, cada interpretación que tenemos con ese yo de esa niña o ese niño que no entendía y que todo lo que le decían tenía que ser así, es así, porque lo decían los seres que más nosotros amábamos, nuestros padres, ¿sí? Porque nosotros amamos,
No juzgamos cuando somos niños. Después, cuando nos empezamos a sociabilizar, cuando incorporamos el lenguaje, ¿sí? Ahí nos empezamos a normalizar o sistematizar. Pero antes de eso, nosotros solo amamos y creemos que todo lo que nos dan nuestros padres es amor, ¿sí? Y compramos todo eso que nos hacen, que nos dicen desde ese lugar. Y lo guardamos en una cajita oculta ahí del inconsciente y después cuando somos adultos actuamos desde esas energías. Lo que nos ayuda a esto es entender los movimientos y los patrones internos que vamos teniendo. Es un camino interesantísimo, complejo, ¿sí? Es compleja la carta, pero se puede aprender, se puede practicar y yo siempre les recomiendo, háganse su propia carta, revísenla. Yo cada vez que tengo, cuando yo estaba con este nudo de que las redes, que no las redes, que tengo que decir, que tengo que... Un día dije, ay, estoy repitiendo patrón. Lo que creí que tenía acomodado, ahora la vida me lo está poniendo en un espacio diferente y más desafiante. ¿Sí? Entonces esto no se trata de la arruga, la cara caída, que no sé qué decir, que la tonada, que la cámara que no me filma, que la luz, se trata de hacerlo, se trata de trascenderlo desde un lugar de luz, no desde un lugar de obligación, ¿no? Entonces el foco de la obligación o del juzgamiento, y en mi caso yo tengo un 9 en la casa 4, el eterno aprendiz, el absoluto autocrítico, fíjense, el inconformista cuando está cerrado el número, inconformista, eterno aprendiz, crítico, autocrítico, ¿sí? Entonces todos esos números van alimentando ese propósito y me lo hacen como más difícil, ¿sí? ¿Se entiende? Me pongo como ejemplo porque me conozco mi carta, pero para que vean cómo se va leyendo los números. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad a través de esta herramienta, si les resuena, es porque es una herramienta que hoy están necesitando incorporar, ¿no? Entonces, si les resuena, es un camino muy bonito para ir construyendo, para ir entendiéndose y para ir abrazando las experiencias de la vida, para dejar de combatir con nosotros mismos y aceptarnos con todo lo pedorro y lo espectacular que somos, ¿sí? Aceptarnos tal cual son, ponerle la luz a lo oscuro e iluminar esa oscuridad. Para que la vida se transforme hay que aprender a revalorizar todo lo que somos, hablarnos bonito y ponerle luz a todo lo que no nos gusta, ponerle luz y entendimiento, comprensión, amor, paciencia y compromiso de guerrero. Porque el camino de la autosanación y el autoconocimiento es un camino para los que se ajustan bien el cinturón y se animan. No es romántico, es complejo, es duro, es difícil, es desafiante. Conocernos a nosotros mismos es un camino de destrucción, de destrucción. Tenemos que destruir todas esas cosas que no nos gustan, ¿sí? Tenemos que destruir todos esos aspectos de nuestro ego que nos están comiendo la energía, que nos están quitando la vitalidad, que nos están apagando la luz, que nos están alienando al sistema, que no nos permite sacar la cabeza de lo que no es real, que es todo lo que existe. No es real, es un juego. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende que acá estamos jugando y que trajo herramientas para jugar, empieza a barajar las cartas de manera diferente. ¿Sí? Empieza a mirar la vida de una manera diferente, empieza a conectarse con las experiencias de un lugar diferente y entonces empieza a ser como más objetivo o abstracto, empieza a elegir qué va a comer, con quién se va a vincular, qué va a ver en la tele, etcétera, desde las cosas más sencillas de la vida hasta las cosas más evolucionadas, ¿sí? Todos son ladrillitos de esa construcción de lo que nosotros somos. Nos vamos construyendo día por día. Cuando uno construye una pared chueca, la tiene que tirar. ¿Sí? Uno se está haciendo la casa y se da cuenta que llegó al techo y esa pared no está bien hecha. Y la tiene que tirar o la tiene que ver cómo la rompe y la acomoda. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender un montón de cosas que nos han dicho que no son reales. Primero las que nos dijeron de cuando éramos chicos, nuestros padres. Por acción, por omisión, por amor, por lo que sea. Esa experiencia, entendernos desde ahí. Y desde ahí todo lo que nosotros fuimos construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque todo lo que nosotros fuimos siendo, hemos venido siendo y estamos siendo, tiene que ver con esa primera etapa de la vida. Acuérdense que nosotros tenemos ciclos de 7, 7, 7, 7. ¿Sí? Entonces, cada 7 años
cruzamos un portal. ¿Sí? Entonces cada 7 años vamos pasando de un portal al otro. ¿Sí? Entonces pero vamos arrastrando y ese portal de los 7, los 14, los 21, los 28, está construido sobre el mismo cimiento, los primeros 7 años. ¿Mm? Y entonces poder conectar con eso, analizar también esa información, nos va a ayudar a nosotros poder comprender el tejido que hemos venido tejiendo, porque todo lo que venimos viviendo en la vida es resultado de lo que nosotros mismos venimos haciendo. No es ni el gobierno, le sacamos el poder a los 4 jinetes del apocalipsis. La economía, la ciencia, la religión, me falta uno, y la política. 4 jinetes del apocalipsis. Tenemos que empezar a deconstruir eso, a quitarle el poder a esas energías. Nuestra vida no depende ni de la economía, ni de la ciencia, ni de la religión, ni de la política. Nuestra vida depende de nosotros. ¿Sí? Nosotros no depende de la afuera. El afuera es una respuesta de los nosotros. Entonces, en la medida que nos vayamos dando cuenta de ese poder, vamos a aprender a elegir quién van a ser los que están en ese afuera, vamos a aprender a decidir qué es lo que de ese afuera creo, no creo, compro, no compro, incorporo, no incorporo, lo paso por mi propio tamiz y yo decido si lo acepto o no lo acepto. No me lo imponen. ¿Sí? Bueno, me fui por la tangente para variar. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿estamos bien? De 10. Muy bien. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿No? No. Todos tienen la cámara apagada, son unos plomazos, malondón, todos. Yo no los puedo ver, solo la Ale y el Juan. ¿Qué se creen ustedes? Bueno, no sé qué quieren que hagamos. Ya les expliqué cómo se lee, cómo se arma la carta, que era la idea de hoy. ¿Quieren que hablemos de algo más? ¿Que veamos algún número? ¿Quieren que analicemos algún número? ¿Dudas? No voy a entrar a ver cada uno de los números porque lo tienen grabado. Claro. ¿Sí? Pero no es porque, como les dije recién, no es porque no quiera, sino porque ya lo tienen ahí. ¿Para qué? A ver qué tengo del zodíaco acá, a ver. Ah, eso les puedo compartir un ratito. ¿Ah? Te saco un poquito de donde estás. Para yo ver esos videitos, ese video, no sé si es uno o varios, ¿dónde lo encuentro? Porque es la Yo primera les vez que me compartí en pasa. el grupo, ¿viste en el grupo nuestro? Aprender de nuevo. Si vos te vas a la parte, está en el chat, pero si por ahí lo borras, porque por ahí se llena de información y uno va borrando. Si vos te vas a la parte de la descripción del grupo, cuando vos tocas el nombre del grupo, se abre y ahí te va a aparecer, creo que es documento, archivos, enlaces, algo así. Ahí vas a ver el enlace. Si no lo llegan a Ahora encontrar, me avisan y se los envío de nuevo. Pero está ahí. Gracias, ¿Sí? gracias. Y hay un Saco, material teórico también. Hay un material teórico también ahí, escrito. genial. Un Saco la Word. cámara porque estoy. Sí, No es justo esto. estoy. Eso no es justo. Bueno, vamos a aprovechar un ratito, si les parece, y les cuento un poquito algo de los signos. Vieron que les dije que esto después vamos encarnando en los signos. ¿Sí? Vamos repitiendo los números en cada signo. Entonces, bueno, espérenme que me tengo que acordar. Sí, vos dijiste algo de Piscis en un momento. Sí. Era como el que iniciaba, no, como que ya tenía el conocimiento, ¿no? En ese caso, sobre eso es lo que vas a hablar, digo. Voy a hablar de los signos ahora, les voy a dar un poquito de historia de los signos, cómo se construye. Porque así como vieron que nosotros lo vemos en los que hacemos medicina china, que vemos el Tao, el vacío, el yin y el yang, los 3 tesoros, los 5 elementos, cómo se va diversificando la energía. En
En los signos zodiacales pasa lo mismo, le llaman la mónada, la dualidad, la ternaria, es decir, se va dividiendo la energía, entonces empiezan a existir los 4 grupos de energía, ¿no? De los 4 grupos de los signos, los 3 grupos que tienen los signos, perdón, el fuego, ¿no? La tierra, el agua, ¿sí? Que están ahí, entonces están agrupados los signos. Todo ese proceso evolutivo todos los signos tienen un significado evolutivo, entonces nosotros vamos encarnando en cada uno de los signos. Por ejemplo, el signo de Aries, se dice que el Aries es el innovador, vieron las cualidades del signo, ¿no? Pero lo que tiene que ver en el signo de Aries es que la creación le dio al signo de Aries la fuerza y el desafío de experimentar la violencia del nacer, ¿sí? La violencia del primer paso. No la violencia de soy violento, la violencia del impulso de la expansión de la vida, ¿no? Entonces, los de Aries tienen como esa cuestión de que tienen que ver con enseñarle al mundo, expresar y enseñarle al mundo el primer paso, el desafío, la valentía, la fuerza, ¿sí? Todas esas características que son propias del Aries, ¿sí? Es decir, lo que le dio la creación a Aries es semillas para que siembre, ¿sí? Aries no, vieron que Aries tiene como la característica de no tener tanta continuidad, ¿sí? Son iniciadores, iniciadores, iniciadores. Esa es la energía que trae Aries a la creación. Iniciar, iniciar, iniciar. Crear, crear, crear. Sembrar, sembrar, sembrar. Para que se multipliquen. Después los demás se ocuparán de cómo. No es problema de Aries. El problema de Aries es abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas. ¿Sí? Ese es el desafío que tiene Aries. Después, en el signo de Aries van a tener 4 características evolutivas. Digamos, las personalidades Aries van a tener como primera característica evolutiva el liderazgo y la capacidad de dirigir personas, ¿sí? Fíjense, yo que soy ariana, estudié licenciatura en administración de empresas, ¿sí? Que las administradoras de empresas, los administradores de organizaciones, hacemos todo lo que tiene que ver dirigir y organizar, ¿sí? Tiene que ver con eso. ¿No? Y ahora estoy estudiando psicología social. Tiene que ver con grupos, ¿sí? Que forma parte es algo que me llama a mí internamente. Cuando yo el llamado de la carrera que estoy haciendo ahora, me di cuenta que era un llamado interno, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces va a tener que ver con eso, con el liderar personas, también la capacidad de liderar grandes proyectos, grandes estructuras, va a tener también con la capacidad de inventar, innovar, crear, generar cosas nuevas. Y en lo más útil, Aries se conecta con con el arte ancestral. Y fíjense, en el caso mío, que me pongo como autorreferencia, me dicen, todo lo que a mí me gusta es viejo, menos los muchachos. No me gustan tan viejos, pero bueno. ¿Sí? Pero me gusta. Medicina china, del año del moño. Esta numerología que me encanta, del año del moño. Todas las cosas que he ido como haciendo, el chamanismo, el camino de la ayahuasca, el curanderismo, todas esas cuestiones, la selva, los temazcales, todas esas cosas que me apasionan y que siempre he hecho mucho y sigo haciendo, tiene que ver con lo ancestral, ¿no? Entonces Aries tiene mucha necesidad de conectarse con la tierra. Y si va a ser algo Y artístico, ahí va a ser danzas sagradas, danzas antiguas, tambores, todo ese tipo de cosas. Sí, Ale. lo que decía ahí en los 5 elementos, entonces, por ahí en la fase de energía estaría relacionado con la madera, con el Exacto, iniciador, con con la la semilla madera. y el fuego, porque Y un poco el fuego, madera y fuego. Aries es fuego. Es Ujú. fuego, pero es madera y fuego. Madera, fuego. Podemos relacionarlo ahí. Ajá. Sí, señora. Sí, señora. Bien, Tauro, el toro. ¿Sí? La tarea que le entregan a Tauro, o la creación le entrega al Tauro, es que esas semillas sembradas se multipliquen, ¿sí? Se generen, se dispersen, se expresen, se exploten, porque Aries es concreto, es una fuerza más tierra, es tierra, más material, ¿sí? Sabe manejar recursos, crear recursos, generar recursos, conectar con la abundancia, ¿sí? Con esa cosa de la abundancia, ¿sí?
Entonces van a ser excelentes negociadores, grandes vendedores, excelentes gerentes de estructura, comercio, inversiones, todo lo que tenga que ver con esa cuestión ahí son ideales, digamos, tienen mucha habilidad para esas cosas, para la conexión con la naturaleza, la huerta, construir, la madera, todas esas cosas también van a tener mucho que ver con la energía del Tauro, ¿no? Después en su camino más sutil, digamos, se va a conectar con el arte a través de la música, le va a gustar mucho la música, el movimiento, de la música más sutil, digamos, no tan primaria, ¿no? Le va a gustar mucho ese tipo de cosas. Después sigue el Géminis, los gemelos, la dualidad. La voz que se separa, ¿sí? El habla, la escucha, la dualidad con doble don en el Géminis, el don de hablar y el don de escuchar, ¿sí? Los dos extremos de la comunicación, emisor y receptor, ¿sí? Conectado ahí con el aire, con el flujo, con el movimiento. ¿Cuáles son las misiones ideales para los geminianos? Todo lo que tiene que ver con la comunicación, la enseñanza, el periodismo, todo lo que tiene que ver con lo literario, lo intelectual, ¿no? Lo místico. En cuanto a labor social, van a estar más relacionados con ayudar a estructuras, al desarrollo de recursos, ¿no? A mover mucha información, más que todo a mover información más insustancial, porque tiene mucho que ver con el aire, la energía de los gemelos, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? La comunicación es su don. Después viene Cáncer, el cangrejo. Bueno, Cáncer viene a enseñarle a la vida lo que es el llorar y el sufrir, la interacción entre las lágrimas y la risa, ¿no? Y tiene que ver con el don de la familia también. La emocionalidad, cuando se dice la interacción entre las lágrimas y las risas, se habla de empezar a expresar una emocionalidad mucho más profunda, el don de la familia, del cuidado, ¿sí? El hogar, el enseñar ese tipo de cosas, ¿no? También tiene que ver con las cuestiones materiales. Entonces, dentro de las misiones que va a tener, van a ser todas misiones que tengan mucha sensibilidad, mucha empatía con el otro, cualquiera que sea. También van a venir a ser proveedores, cuidadores, ¿sí? De los hijos, de los padres, de las parejas, de contextos, de grupos, de obras de ayuda social, de cuidar de los animales, todo lo que sea que tenga que ver con la construcción de un abrazo contenedor, ¿no? Ese es el propósito de los cangrejos. Y en cuanto a la rama, por ejemplo, también los cánceres se van a dedicar en cuanto a las medicinas más genéticas, ¿sí? Porque tiene que ver con la familia, ¿sí? Con la construcción de la familia. Estudiar sobre el ADN, la genética propiamente dicho, digamos, desde el punto de la ciencia. También le podemos decir constelaciones familiares, todo lo que tenga que ver con lo sistémico, ¿sí? También la metagenealogía, el árbol genealógico, todo lo que tenga que ver con la historia de los ancestros, de la familia, o las propias ciencias más modernas en relación con la generación de familia, el concepto de familia. Capaz un obstetra, ¿no? Se dedica a la obstetricia a la persona, pues la familia nace bebés, ¿no? Por ejemplo. Después viene Leo, que viene al mundo a mostrarle lo que es el orgullo, enseñarle al mundo cómo se expresa el orgullo, a recordar lo importante que el yo soy, a recordarle al mundo que somos parte de la creación, ¿sí? Que somos sol, que venimos a iluminar. Cada signo viene a enseñarle al resto una vibración, que en sí no tiene un significado, no es que son estos, son aquellos, eso es como se expresa, pero tiene un espíritu cada signo. Leo viene a enseñarle al mundo el sol, el yo soy, el orgullo de la vida, el quien yo soy, que soy parte de Dios, ¿sí? Tiene que ver con eso. Dentro de las misiones va a ser, bueno, todo lo que tenga que ver con el liderazgo, el fuego, la creación, la guerra,
la enseñanza, la política relacionada con el liderazgo, ¿sí? Los grupos, todo donde pueda mostrarse, ¿no? El arte, sobre todo el expresivo, el baile, el teatro, la danza, todo lo que se puede expresar. Después viene Virgo, la Virgen. Virgo viene a observar y a recordarle a todo el mundo los errores que comete, la perfección, el camino. La creación creó perfección y todo lo que salga de la perfección vino Virgo a enseñarle al mundo, a mostrarle el error, no desde un lugar de juicio castigo, sino a mostrar que se salieron del camino de Dios, del camino de la perfección de lo creable. Ideal para coordinar, para la logística, para la organización, para la ciencia que tienen que ver con la investigación, con lo minucioso, lo perfeccionista, con el manejo de la energía a través de las manos, con la kinestesia, con las artes como puede ser las terapias manuales, la kinesiología, la acupuntura, el qigong, todo lo que tiene que ver con la expresión de esa energía. Con la mente, con el pensamiento, con la energía mental también, con la lógica, con el razonamiento, con el poder discernir lo correcto, ¿no? Desde ese lugar. La psicología, la psiquiatría puede ir también, por ejemplo. La psicología transpersonal, la psicología holística, la gimnasia emocional, digamos, estamos tiro ejemplos desde la ciencia y desde lo más holístico. Después viene Libra, la balanza. A Libra le dijeron aprender a equilibrar entre las dos energías, aprender a cooperar, aprender a reflejarte con el otro en las acciones, a aprender el don de amar, a ser idealistas, amables, armoniosos, equilibrados. Entonces, excelente para todo lo que tenga que ver los cálculos, los números, todo lo que tenga que ver con lo exacto, con la mediación, con la diplomacia, con la ley, con las leyes, con lo social, con la labor social, con la misión, ¿no? El servicio también. Bien. Escorpio, el escorpión, difícil el escorpio. El escorpio vino a experimentar los misterios de la mente, ¿sí? Los misterios de la mente. Entender la mente, vieron que los escorpianos son los mejores investigadores privados que existen, ¿no? El que tiene un escorpiano cerca sabe. No hay forma de mentirle a los escorpianos. Te huelen. En el inframundo de las mentes, vino a eso, a la mente, y sobre todo a mostrar y a comprender la perversión de la mente, porque la mente es una creación de la divina. Entonces toda la mente que se escapa del camino de Dios, el escorpiano viene, entonces son investigadores, detectan todo, se dan cuenta de todo, ideales para las medicinas de la mente, la psicología, la psiquiatría, las neurociencias, neurocirujano, todo lo que tenga una mente en el medio, los psíquicos, los medios, todo lo que sea la mente, la mente espiritual, la mente mística, la mente brujil, diríamos, ¿no? El psiquismo, la mediunidad, las cartas, el tarot, la clarividencia, toda esa parte de nuestros, nosotros tenemos los sentidos externos y los sentidos muy, muy profundos que no los tenemos desarrollados, ¿no? La clarividencia, la mediunidad, por ejemplo, la clariaudiencia, ¿sí? La intuición, todos esos sentidos internos que no los tenemos tan desarrollados. Después viene Sagitario, el centauro arquero se dice. Sagitario viene a mostrarle al mundo la risa, la esperanza, la ingenuidad, la sencillez, la alegría.
Entonces son la expansión, el liderazgo, son características propias de Sagitario. Excelentes para el movimiento, para lo social, para los viajes, para lo creativo, para lo filosófico también, ¿no? El trabajo de la filosofía, que tiene que ver con el observar, el percibir, el reconfigurar las cosas de la vida hacia un lugar más armonioso, más de luz. Después viene la cabra del mar, Capricornio. Capricornio viene a sentir sobre sus hombros el peso de la vida, la fuerza y el esfuerzo de todos, ¿sí? A sostener, son muy estructurados, muy fuertes, son los que van a ponerse en las actividades que nadie quiere hacer. Por ejemplo, imagínense la recepcionista de una empresa o de una oficina donde atiende reclamos. ¿Sí? Capricornio va a ser el que va a sostener, aguantar el esfuerzo, la carga, la limitación, toda la densidad, digamos, de la expresión de la energía, van a ser grandes sostenedores. Entonces, ideales para la función pública, para la administración pública, ¿sí? Para el servicio. ¿Mm? En esos lugares donde son difíciles, que nadie quiere estar. Y además, como son muy estructura, y son ideales también para actividades que tengan que ver con la estructura corporal también, ¿no? Es decir, el sostenimiento del cuerpo, sobre todo, ¿qué es lo que sostiene el cuerpo? Fundamentalmente son el sistema osteoarticular, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con profesiones relacionadas con el cuerpo, kinesiólogos, masajistas, osteópatas, etcétera. Después sigue el aguador, Acuario, la soledad. Vino a experimentar la soledad, el no lazo, el futuro, la libertad, con un profundo compromiso con el servicio. Y bueno, ideales para la actividad, para el dinero, para la parte de las finanzas también, para crear y diseñar, para ser un maestro, para enseñar desde un lugar de maestro espiritual o guía espiritual, o comprometerse con acciones ambientales, con la labor social, mucho compromiso con la gente, una sensibilidad especial con la gente. Y luego viene Piscis, los peces, que vuelve a traer, que el Piscis viene a cerrar un ciclo y el Piscis viene a recolectar todas las tristezas de todos los signos, todas las tristezas de la humanidad. ¿Sí? Por eso por ahí son medios melancólicos, si conocen algún Piscis, son así como muy espirituales, muy como melancólicos, muchos de ellos. Entonces ellos vienen a eso, ¿no? Vienen a absorber, a reunir, a cargar esas tristezas, a expresar compasión a través de eso. Y entonces tiene que ver mucho con lo correcto, ¿no? Con misiones que tienen que ver con lo correcto, con lo espiritual, con lo místico, con muchas experiencias raras, viven experiencias particulares, profesiones raras, que son muy peculiares, qué sé yo, por ejemplo, no sé. Tengo acá todo un ejemplo de carreras, por ejemplo, muy peculiares que hacen los Piscis, hacen las cosas que rara la gente quiere hacer en el trabajo, ¿no? Cosas muy, muy extrañas. Y tienen un camino muy profundo hacia lo místico, hacia la evolución del espíritu, ¿no? El arte, la poesía, la música, la literatura, y son especiales para lo que es la medicina espiritual. La medicina espiritual tiene que ver con el Reiki, bueno, las cosas que uno hace en el camino del terapeuta, ¿no? Que tiene que ver con la conexión del cuerpo con el espíritu y el camino del espíritu. Bueno, acá llegamos. Bien, ¿consultas? No, ¿Dudas? me encantó volver a pasar por acá.
¿Lo Y, tenías? y me vuelve a aparecer esto de que me cuesta, no sé si es la palabra interpretar a ¿Qué signo Piscis. sos vos, Ale? Yo soy Cáncer. ¡Oh! Yo que te conozco, sos una señora cáncer con mayúscula. Soy de manual, como te gusta decir a vos. Tal cual, de manual. Digo que vuelvo Y tenés un a... 5 de misión, ¿no? Sí, sí, Y sí, el sí, cáncer sí. tiene que ver con el número 5 también. Sí, pero yo iba a Piscis, que me cuesta, o sea, yo trato de leer a las personas, por eso digo, no sé si interpretar, leer, conocer, acercar. Y, por ejemplo, una de mis hijas, digo que es número 3 y es 3 de misión y Piscis, ¿no? Y, y bueno, le gusta la música, canta, pero es hiper cerrada. Entonces esto de la emocionalidad de los piscianos, que siempre lo leo, ¿viste? Cuando vos buscar para poder acercarte al Bueno, otro. pero ella tiene contraído el 3 ahí, me parece, en la Sí, faceta social. sí, 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 sí. Yo creo que viene también por esto que vos decías anteriormente de los mandatos, de los mandatos familiares y de formas de crianza, de la base esa de hasta los 7 años, de lo que hablaba al principio, ¿no? Como que ahí se van bloqueando o, sí, bloqueando, me sale Sí. decir un poco ahí eso, ¿viste? Ujú. Bien. Gaby, ¿querés decir algo? Que tenés el micrófono abierto. Sí, una consulta. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, números muy parecidos y varía solamente en uno, en una sola casa? Las Por cartas, ejemplo, ¿eh? las cartas con otra persona, Claro. vienen ¿Qué a quiere decir eso? trabajar, vienen ¿Alma a trabajar gemela? los mismos. Claro. Es normal en los vínculos bien cercanos, es normal que las cartas tengan muchos números con que coinciden, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo bloqueado el 9 en la casa 4, mi hija tiene bloqueado el 9, mi mamá tiene bloqueado el 9. Hay una cadena evolutiva ancestral entre las mujeres de nuestro clan que hay que resolver con ese 9. ¿Se entiende? Bien, Madre, hija, abuela, madre e hija tienen el número 9 bloqueado. ¿Sí? sí, Entonces, ahí hay un proceso, no, con más para largo, pero tiene una conexión y uno lo puede ver. Y mi hija tiene un 6 de misión y mi mamá tiene estoy hablando del linaje femenino, ¿no? Tiene un sí. 6 de yo soy. Y mi madre le ha enseñado a mi hija todo lo contractivo del número 6 porque lo tiene súper contraído ese número. ¿Sí? Está No bien. lo expande, lo tiene súper contraído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, no es que mi madre, yo sé que viene a enseñarle, de hecho, el vínculo que tiene con su abuela tiene características en relación a ese número, ¿no? Yo tengo un 4 en la casa del yo me relaciono, mi hija tiene un 4 en la casa de relaciono, el padre tiene un 4 en la casa de yo me relaciono, por ejemplo, ¿sí? Y así cada uno de los números que vamos teniendo. Entonces, nosotros en mi familia chiquita, digamos, mi ex marido y mis hijos, nosotros somos 3 arianos y mi hijo es un libriano. Entonces, ahí también hay un trabajo de signos entre un libriano y el ariano, que son signos complementarios, opuestos complementarios. Bueno, él viene a aprender y mi hijo tiene un 10 de misión, uno de los números más difíciles de misión, Bueno, ¿sí? Y él es un a 10 mí de me llamó, misión. ¿Ah? a mí me llamó mucho la atención los números de mi abuela, mi mamá y los míos. Mi abuela tiene un 11 el día de nacimiento, mi mamá tiene un 11 de misión, yo tengo un 11 de misión, mi nietita tiene un 1 en el día de nacimiento
y unos números muy parecidos. Porque se muy vienen a parecidos. espejar y a espejar las energías en el proceso. Todos los consejos que les doy, armen la carta de su familia y mírenla. Sí, sí, Van a me ver los quedé números. asombradísima. Yo, por Sí, ejemplo, tuve un caso de una persona que fue paciente mío, que tenía muchos problemas, altos conflictos con el consumo. Tenía 3, yo, casa 1, 3, casa 2, 3 nudos, el nodo. ¿Sí? El 3 es el que se tiende a ir por la fila de la cornisa, siempre roza el peligro y tiene tendencia a irse a los procesos no saludables de la vida, a la adicción, a todas las cosas que no son saludables, ¿no? ah, Se va para el otro lado. Y analizando la carta de él, pudimos trabajar eso y cuando armamos la carta de los papás, tenían los 3 los padres. El padre tenía el 3 claro, contraído, la madre el 3 expansivo y los dos padres tenían 3 de emisión. Y bueno, eran el agua y el aceite los padres. La madre muy espiritual, qué sé yo, el padre un desastre. ¿Sí? Ahora lo estoy hablando muy humano, no quiero que me tomen como juzgadora, para exagerarle los extremos. ¿Sí? Entonces, era impresionante ver cómo se tejía esa carta y la historia personal, lo que sucedió en esa familia, las pérdidas que hubo, las tragedias que sucedieron, tenían que ver con esa carta. Entonces, a partir de comprender eso, bueno, es como que eso va produciendo internamente movimientos muy sutiles que nosotros no vamos a lograr nunca terminar de comprender lo que sucede. Pero sucedieron cosas que hicieron que ese muchacho hoy esté recibido de ingeniero, gane en dólares, y tenga claro, ordenado ese consumo junto con otras cosas que hizo, porque hizo terapia con psicólogo, hizo un montón de otras cosas, no es lo único, pero esa carta le ayudó a él y a los padres, porque la vimos grupal, a entender lo que les estaba sucediendo como trama familiar, que venían ellos, a dejar de juzgarse, de acusarse, de cuestionarse y a comprender que hubo un tejido muy profundo y muy superior que le llevó a estas experiencias. Entonces, te paras desde un lugar diferente, claro, ¿sí? está bien, Ese es está bien. el propósito de la carta. Entonces, por ahí uno entender ahí, o sus exparejas, por ejemplo. Si han tenido exparejas, fíjense las fechas y la recuerdan de nacimiento y voy a decir, con este y prendí este, y acá de vuelta esto, y acá, ¿no? Y uno dice, y va repitiendo ahí esas Sí, experiencias, sí, ¿sí? sí, El jefe, me llevo re mal con mi jefe. A ver la carta numerológica, a claro, ver la carta claro, de esta persona, analizar la carta, mi socia, qué sé yo, pero desde un lugar de poder, no desde un lugar de intentar entender desde qué lugar se mueve el otro. ¿Sí? A mí me ayudó muchísimo a entender mi vínculo con, digamos, a sanar mucho mi vínculo con mi ex marido, que nos llevamos re bien ahora. A mí me ayudó un montón la carta, porque entendí que hay ciertas cuestiones que las tiene contraído y no las está pudiendo evolucionar. No es que sea malo, y tampoco claro, no hace cosas de maldad, pero se entiende, no es que sea tonto, no está pudiendo trascender esos límites que tiene. No está claro, pudiendo, ¿sí? No es mal tipo, qué sé yo, no está pudiendo. ¿Sí? Entonces uno entiende desde un lugar más de comprensión, de entender y comprender lo que sucede. No sabes, sí. Silvana, mi corazoncito me hace así. Viste que yo me hacía así. ¿Qué te está dando Em, taquicardia? no, no, me acabo, Renmai mira, 7, me corazón transpira, 7. me transpiran las manos porque vos dijiste recién, es muy loco esto. Estas energías son muy locas. Vos dijiste recién tener un número 10 de emisión es muy complicado o algo así. Difícil. Nunca le saqué el número de emisión a mi papá y me puse a sumar. Yo tengo el 10 en contracción porque siempre busco con mi mamá la cuestión, ¿viste? Ah, Yo tengo el 10 en contracción y mi papá 10 en misión tenía. Mira, lo acabo de sumar y de sacar. Es muy loco esto. Es claro, muy- analiza ese 10. El 10 puede ser el número más, para mí es el número más difícil porque el 10 puede ser, siempre digo los mismos ejemplos porque me parecen el 10
el sol central de la galaxia, Sí, sí, siempre. ¿sí? O una estrella, la nana, creo que se dice, esas estrellas que ya se han muerto. Son extremos Sí, y o te pueden ser quemas. el absoluto pasión y amor por la vida o el gran destructor de lo que Mi sea. papá es destructor, pobre viejo. Y por eso lo tenés bloqueado. Sí, Lo mi tenés papá, bloqueado. mi papá. Pero yo siempre, vos fíjate, él nació en 1936 y yo en 1963, Al ¿no? revés. Como 6'3", 3'6". O sea, Siempre vos miraba tienen esto. de don 9 los dos. Claro, me quedaba en eso yo. Y mi papá encima, después los demás números nunca se los miré. ¿Qué me pasaba? ¿Qué te Esa es pasaba? negación. ¿Viste? Mi papá es 19 día de nacimiento. 10. O sea, Nunca, tiene otro 10. nunca lo miré, Silvana. Nunca lo miré. Además que los 10 son la bipolaridad. Claro. Porque el 10 puede ser 1 o 0. O ser. La Pero bipolaridad. Expansivo, contractivo. Y además son 2 5. La sí. mitad. Por eso, decime, ¿por qué nunca los miré? Siempre dije 19 de agosto y pasaba. Por eso yo digo que es cuestión energética, ¿no? Y Un- claro. una conexión que se da precisamente en este momento y descubro mi 10 Tu en 10. los pies de él. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Gaby, ¿querés preguntar algo? No, ya está. Después me van a quedar un montón de dudas, pero bueno, No, después después pregunto. pueden preguntar, me preguntan en el grupo, Sí, vean los videos, el que quiere seguir profundizando y le gusta, vean los videos, ahí tienen toda la info y van armando de a poco, sí, aprendiendo. Úsenlo para ustedes, obsérvense, conózcanse, cuestionenlo también, ¿sí? Cuestionen el conocimiento este también. hermoso, hermoso, hermoso. ¿Siente que tienen herramientas para trabajar en esto, al que le gusta, el que tiene el llamado? Sí, tremendo, tremenda la herramienta. Es increíble esto. Sí, Bueno, hermosos, nos despedimos entonces. bueno, Después Gracias. mañana les mando el videito Muchísimas gracias. a ustedes. Gracias por estar. Somos locos nosotros, ¿no? Viernes a la Sí. noche está todo el mundo. feliz, Fin de semana feliz largo. solsticio, feliz solsticio de invierno. ¡Ay, sí! Tercera Yo vez. como vivo en un termo, no sé si es invierno, verano, primavera, no sé qué día vivo, no sé fecha, no sé nada. No tengo ni idea, me entero de las cosas así. Me acabo de enterar que en octubre votamos, ¿no es cierto? Mm. Algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? Ni idea. Ni idea. Bueno, Bueno, les mando un chau, beso. chau, 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 Adiós. Bueno, muchas gracias. chau, chau. Gracias. Vamos acá. Acá.